En el presente video vamos a hablar de una cuestión que es la rescisión unilateral en el contrato de suministro. Pero antes de hablar concretamente de la rescisión en el contrato de suministro, podemos decir que en general, en términos generales en materia de contratos, cuando los contratos son por tiempo indeterminado y tienen duración en el tiempo, hay una regla natural, una cláusula natural de los contratos que es el que le permite a las partes rescindirlos unilateralmente. Esto ha sido, digamos, no hay una norma específica que así lo diga en materia general de contratos, pero ha sido desarrollado por la jurisprudencia y doctrina en varias oportunidades en relación a contratos como el contrato de concesión o algunos contratos de franquicia, etc. Concretamente, el contrato de suministro hoy tiene regulación legal en el Código Civil y Comercial de la Nación. Es un contrato con tipicidad legal. Aclaro esto porque antes de la sanción de la Ley 26.994, el suministro era un contrato que era socialmente típico, pero legalmente atípico. Hoy tiene una regulación concreta y particular. Y hay contrato de suministro cuando lo que define el contrato de suministro es la entrega periódica o continuada de determinados bienes y servicios que hace el suministrante al suministrado. Por eso en general los contratos de suministro son de ejecución continuada, donde hay una repetición y una continuidad en la entrega de las prestaciones. Eso es lo que básicamente los define. Entonces, en los contratos de suministro, cuando son por tiempo indeterminado, cuando digo que los contratos son por tiempo indeterminado, me refiero a que no tienen un plazo pactado de duración, un tiempo de duración del contrato. En los contratos de tiempo indeterminado y en el suministro especialmente hay una facultad rescisoria unilateral a favor de las partes, que es una cláusula natural del contrato. Ahora bien, un elemento natural del contrato, digamos. Ahora bien, el artículo 1183 específicamente regula la facultad rescisoria de las partes en materia del contrato de suministro. Como pueden ver en el esquema, la rescisión es la finalización del contrato por decisión de una de las partes y es posible en el contrato de suministro en la medida en que no sea abusiva o arbitraria, en la medida de que no perjudique los derechos de la otra parte siendo abusiva o arbitraria. Entonces la forma en que la ley tiene para evitar que esa decisión de extinción del vínculo contractual sea abusivo o arbitrario es la necesidad de comunicar un preaviso. El preaviso es un acto unilateral y recepticio de comunicación de la extinción del vínculo, en este caso de la comunicación de la extinción del contrato, que debe ser dado en forma razonable para permitirle a la otra parte la reacomodación de sus negocios y salir del contrato de manera ordenada. Entonces, habiendo preaviso, se evita que la comunicación del cese de la relación sea intempestivo y cause un perjuicio a la otra parte. Es una característica propia del contrato por tiempo indeterminado. La ley, en este caso, no establece una forma específica para la comunicación de la decisión, es decir, no establece que sea por escrita, que sea verbal, que tenga determinadas condiciones. Es un acto informal, pero sí exige que sea efectivamente realizada. Y en cuanto a los tiempos, asigna una prioridad a lo que hayan fijado las partes respecto del plazo por el cual debe comunicarse el preaviso, entonces la prioridad es lo dispuesto por las partes, los usos y costumbres, y eventualmente la ley dispone que la comunicación el cese de la relación o la de la extinción del vínculo nunca puede ser inferior a 60 días, es decir, que ese tiempo es el que opera como el mínimo legal. El preaviso, entonces, no sé si lo dije antes, es la comunicación de la anticipación del cese de una relación laboral a los efectos de evitar cualquier intempestividad en la finalización del vínculo. Y es propia, entonces, de todos los contratos por tiempo indeterminado. Como única y última aclaración, les digo que esto no significa que en los contratos por tiempo determinado las partes no puedan
pactar una cláusula especial de finalización unilateral e incausada del vínculo. Pueden hacerlo, pero no es una cláusula natural del contrato y es válida excepto que esta cláusula sea abusiva. Pensemos, por ejemplo, en que en un contrato por tiempo determinado, celebrado por condiciones generales, por adhesión a condiciones generales predispuestas, la parte predisponente sea la única habilitada a requerir la finalización del contrato en forma incausada y unilateral. Entonces, en esos casos podría ser considerada una cláusula abusiva. Por eso, en determinadas condiciones, no hay ningún obstáculo para que las partes pacten esta cláusula en un contrato por tiempo determinado, en la medida en que no se convierta en una cláusula abusiva. Pero no es una cláusula natural del contrato, como sí lo es en los contratos por tiempo indeterminado.